Hola, ¿qué tal a todos? A todos los que me estáis viendo. Vamos a dar una introducción al Deep Learning. Va a ser una pequeña introducción para que todo el mundo, bueno, pues tenga unos conceptos claros y tenga también pues una posibilidad de ejecutarlo con herramientas gratuitas. En primer lugar, pues bueno, voy a presentar la agenda. Voy a dar en primer lugar unos conceptos teóricos sencillos, luego vamos a hacer una práctica y luego voy a dar unas recomendaciones últimas. Bien, vamos a empezar con los conceptos teóricos. Aquí lo que tengo, bueno, pues es un recorte de prensa en el cual se está diciendo que el Deep Learning está de moda. Entonces, pues bueno, yo no sé hasta qué punto lo que se podrá conseguir que los ordenadores piensen, porque está entrecomillado como humanos, no sé. Pero bueno, lo que sí que sé es que se está utilizando mucho tanto para reconocimiento de imágenes como reconocimiento de manuscritos, ¿no? Se le está enseñando al ordenador, a los algoritmos a aprender tal y como aprendemos nosotros, pero ahora, ya que llegue ahí al concepto de pensar, no lo sé. Este conjunto de algoritmos, conocido como Deep Learning, está teniendo últimamente una alta demanda. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que son algoritmos en los cuales es muy difícil interpretar lo que pasa. O es muy difícil interpretar porque se está decidiendo por una acción o por otra, ¿no? De ahí que se utilicen fundamentalmente para estas dos cosas que he dicho yo, aunque se pueden, digamos, aplicar a otra serie de problemas que son en realidad no lineales. Vamos a explicar esto un poquito. Normalmente cuando tratamos con algoritmos de Machine Learning, pues bueno, el algoritmo más fácil con el que nos encontramos es el árbol. Un árbol de decisión que nos sirve para decidir si la variable esta es mayor que un valor, pues que tire por aquí, y si no, que tire por aquí. Esto se representa geométricamente, pues cuando tenemos una nube de puntos separado, el árbol siempre divide en una recta que es paralela a uno de los ejes, ¿de acuerdo? Cuando tenemos una recta oblicua, cuando tenemos una recta que no es paralela a alguno de los ejes, es que estamos empleando o bien un algoritmo de regresión o bien un algoritmo SVM, Support Vector Machines, ¿no? Pero bueno, de todas formas existe una solución lineal, es decir, una recta que me divide, que me clasifica al conjunto de puntos blancos del conjunto de puntos negros. A veces en análisis discriminante se hace una transformación, ¿no? Cuando tenemos una nube de puntos blancos y otra negros y tenemos una curva que los separa, muchas veces lo que puede suceder es que mediante una transformación matemática podemos llegar a tener una recta. Es decir, problemas lineales o problemas que transformados se convierten en problemas lineales. Sin embargo, el Deep Learning trata con lo que son problemas no lineales. Vamos a explicar esto un poquito más. Trata con lo que se llaman redes neuronales. Las redes neuronales son un conjunto de variables que cuentan con 3 capas como mínimo. Una capa de entrada en donde están todas las variables que nosotros hemos puesto, las que nuestro modelo nos dice, y una variable salida. Esto, si tuviéramos una recta de regresión, esta sería la variable dependiente y estas las variables independientes, y este sería el sesgo, el intercept, ¿no? Si tenemos una sola capa oculta, es lo que se conoce como una red neuronal, pero si tenemos más de 2 capas, es lo que se conoce con el Deep Learning, ¿de acuerdo? Deep Learning. Entonces, esta sesión lo que trata es de enseñaros una serie de ajustes que se le pueden dar a los algoritmos para que las redes neuronales de más de una capa se puedan ajustar. Vale, para eso tenemos que tener en cuenta una serie de conceptos teóricos que son los que voy a explicar aquí brevemente. En primer lugar, las variables numéricas pues siempre van tal cual, es decir, colocamos aquí una variable numérica, aquí otra y aquí otra. Las variables categóricas se suelen transformar, digo suelen, en variables dummy, es decir, que por ejemplo si tenemos
una variable que represente la nación, pues sería esta solamente. ¿Es España? ¿Es Portugal? ¿Es Francia? Con 1 si fuera cierto y 0 si fuera falso. Luego, como veis aquí, todas las variables se relacionan todas entre sí, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo que sucede es que cuando estamos buscando cumplir un objetivo, estamos haciendo iteraciones. Es decir, primero vamos dando una serie de valores de transformación a estas rectas, por ejemplo, 0,5 por este valor de aquí, 0 más 0,3 por este otro, más 0,2 más 0 tal. Y luego existe en cada neurona lo que se llama una función de activación, una función que cuando pase alguna cosa, pues se genera, se activa y tenemos aquí otro valor, ¿de acuerdo? Al final lo que sucede es que tenemos un valor salida que hay que compararlo con el valor salida original. Entonces, como normalmente a la primera no vamos a tener la solución perfecta, cometeremos un error. Si cometemos un error aquí, lo intentamos corregir primero en la primera capa más próxima a la salida, perdón. Luego, una vez que ya lo hemos corregido aquí, seguimos intentándolo corregir en la capa anterior y así sucesivamente. Eso es lo que se llama el algoritmo de propagation, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se aconseja que cuando tengamos un deep learning no coloquemos muchas capas. ¿Por qué? Porque en realidad si colocáramos 4 capas o 5 capas o 100 capas, solamente se corregirían las capas que están más próximas a la salida. Lo que sí que es interesante es colocar muchas neuronas, ¿de acuerdo? Pero no muchas capas, ¿vale? Cuando nos encontramos con conjuntos missing o con valores missing, pues normalmente la red neuronal o los algoritmos previos tienen que estimarlos. En el caso de que sea una variable numérica, se estima o bien por la media si es simétrica o bien por la moda si no lo es. Perdón, o por la mediana si no lo es. En el caso de que sea una variable categórica, se suele estimar por la moda, el valor más frecuente, ¿vale? Los ajustes que generalmente se suelen dar a estas redes neuronales de más de una capa son el cambiar la función de activación. Lo vamos a ver ahora. Se puede colocar una función u otra y entonces va a cambiar. Como hemos dicho, se recomienda 2 o 3 y como mucho 4, por esta razón que hemos explicado. ¿Por qué? Porque el algoritmo, digamos, solamente entrenaría a las capas más próximas a la salida. También se recomienda el número de neuronas. Se pueden colocar muchas neuronas. En donde vamos a verlo, en R, por defecto coloca 200 por capa. ¿De acuerdo? Pero se pueden colocar las que nosotros queramos. Luego se puede jugar con el número, en el caso de que tengamos Big Data, que tengamos muchísimos datos, pues se puede jugar a entrenar la red con no tantos datos, no 500.000, 1 millón, 4 millones, sino entrenar la red con menos datos para que vaya muchísimo más rápido. Es decir, el conjunto de televisión se puede jugar, o se puede jugar también con otro concepto que se llama la parada temprana, que prácticamente lo que significa es que cuando el conjunto de validación da un error que ya se empieza a ver constante, el algoritmo se para no hacer tantas iteraciones y para no consumir tanto tiempo de máquina. Luego hay otro ajuste que aquí no he puesto porque se me olvidó, pero que lo vamos a ver posteriormente, que es el ratio de aprendizaje, es decir, cómo estamos consiguiendo un óptimo mediante el método gradiente, en la función que está buscando el óptimo, que es la diferencia entre los valores obtenidos y los valores reales. ¿De acuerdo? Bien. Como ejemplo de funciones de activación pongo aquí estas dos, la función sigmoide y la función tangente hiperbólica. La función sigmoide nos da valores, nos da un recorrido entre 0 y 1 y la tangente hiperbólica entre -1 y 1. Se pueden jugar con ellas para ver cuál de las dos da la mejor solución o incluso la más rápida, ¿eh?
porque no siempre tiene que ser la mejor. En el caso de que estemos optimizando la función, tenemos que comprender lo que es el método del gradiente, cómo se busca ese óptimo, ¿no? Entonces, nosotros podemos jugar con estos parámetros variando lo que se llama el ratio de aprendizaje, es decir, el tamaño, el radio del círculo a partir del cual queremos buscar un mínimo. Supongamos que tenemos un punto, pues vamos a ver cuál es el punto mínimo, es decir, el máximo descenso que tiene con un radio de 0,1. Lo trazamos y cogemos la ruta del mínimo. Y así poco a poco vamos aproximando al mínimo que estamos buscando. Minimizamos, optimizamos la función de error. Aquí lo vemos representado en 2 dimensiones y aquí lo vemos representado en 3 dimensiones. ¿De acuerdo? Luego, el problema que hay que tener cuidado con estos ratios de aprendizaje es que no caigamos, por favor, en lo que se puede llamar un óptimo local, es decir, un caso como esta parte de la parábola o esta parte de la curva, en donde si llegamos hasta aquí, pues a lo mejor con un ratio de aprendizaje muy pequeño, pues ya caemos aquí y no podemos tener ninguna forma, no llegamos de ninguna manera al óptimo global. Se recomienda por eso ejecutar la red neuronal una vez que tengamos decidido ya, pues bueno, el ratio de aprendizaje, que tengamos decidido las capas, neuronas, la función de activación, etcétera, pues varias veces, mediante números aleatorios, mediante semillas distintas. Lo vamos a ver todo. Lo que hemos explicado antes de la parada temprana, esto es una representación en la cual tenemos aquí el número de pasos o el número de iteraciones que da la red y aquí el error cometido. El conjunto de errores con la función training se representa en la curva azul y veis que cada vez suele disminuir. Eso es debido a que las redes neuronales son ajustadores universales, o sea, si diéramos infinitos pasos, ajustaríamos el conjunto training completamente, pero eso no nos sirve. Lo que queremos es, porque eso se llama sobreajuste, lo que queremos es ejecutarlo sobre cualquier conjunto que sean familia de esos training. O sea, con el conjunto validation lo que suele suceder no siempre es que tengamos un mínimo, es decir, que la red neuronal alcance un punto mínimo y que luego a partir de ahí, por mucho más que ajustemos el conjunto training, el conjunto validation lo estamos empeorando. ¿De acuerdo? Por eso nos quedamos con este mínimo y es lo que se llama parada temprana. ¿De acuerdo? Conceptos se ven y entonces así, pues bueno, ya con un ejemplo pues están todo más claro. Vamos a utilizar el software gratuito de Big Data H2O. Se puede descargar de esta dirección: www.h2o.ai/download. Se baja un documento, un fichero zip, se expande y entonces dentro de él hay un fichero Java, se ejecuta y entonces una vez que se ejecuta lo que tenemos que hacer es ir a un navegador y escribir arriba del todo aquí localhost 54321. ¿De acuerdo? 54321. Y simplemente estaría activado el software H2O. ¿Vale? Lo siguiente es, pues bueno, lo previo, perdón, es haber tenido Java, porque esto corre sobre Java. Y luego, pues bueno, se suele tener un IDE, un entorno de desarrollo de R, como es RStudio, pues bueno, para trabajar con él se puede descargar de esta dirección, el que no lo tenga. Y bueno, si hay alguna persona que no tiene R, pues lo puede descargar de esta otra dirección, CranRR. Vamos a ver ahora un ejemplo ya con todas las de la ley ejecutado. Vamos a ver, voy a compartir mi pantalla y voy a compartir RStudio para que se vea bien. Vamos a ver.
El problema que yo he tenido con mi ordenador es que como estamos cargando muchísimos datos y estamos haciendo un ejemplo de Big Data, es que es un ejemplo que tarda mucho en ejecutarse. Por lo tanto, lo he ejecutado yo previamente y lo que voy a enseñaros es paso a paso toda la ejecución. Vamos a ejecutarlo sobre R. Yo creo que todos conoceréis R. Para R es necesario instalarse las librerías. La librería H2O es aquella que nos permite acceder al clúster. Por ejemplo, lo tengo aquí, vamos a ver, aquí, escribiendo como he dicho antes, localhost 2.54321 se activa el clúster y lo podríamos ejecutar todas las órdenes aquí también, pero lo vamos a hacer con R para así aprovechar toda la potencia de órdenes de otras librerías que tiene R. ¿De acuerdo? Bien, cogemos en R y aquí, pues bueno, en primer lugar cargamos H2O. Aquí lo tengo ejecutado desde el principio y entonces, pues bueno, se carga y ya está. Luego, seguidamente me carga una librería de lectura rápida porque voy a cargar un fichero de unos 580.000 registros. Entonces, para que no tarde mucho tiempo, me he descargado y utilizo esta librería que se llama readr. A continuación, con la orden readcsv, pues me leo este fichero csv que me he bajado de internet y que es un fichero sobre el cual vamos a trabajar. Es un fichero que, bueno, lo suelen utilizar, o yo por lo menos lo que tengo entendido, perdonad si me equivoco, los ingenieros de caminos, pues bueno, quieren tener un modelo, pues bueno, para estimar una serie de cosas, ¿no? Vale, aquí lo leemos y lo guardamos en un objeto R que se llama df. A continuación, veis aquí lo hemos leído y ya está guardado en un objeto que se llama df. A continuación, inicializo la conexión con esta orden, h2o.init, paréntesis, ¿no? Y me contesta, pues que bueno, que la conexión se ha establecido de forma exitosa y bueno, pues está la versión que estoy utilizando, la memoria que uso y ya está. Vale. A continuación lo que hago es que mediante esta orden subo el objeto R y lo convierto en un objeto H2O. Tarda un poco, o sea, no es inmediato, porque son 581.000 registros y entonces tarda bastante, bueno, tarda un minutejo, voy a decirlo. Vale, bien. A continuación puedo explorar el objeto H2O con esta orden y me dice que tengo 581.012 filas y 13 columnas. Puedo ver que todas las variables que voy a utilizar son variables numéricas, lo puedo ver con esta orden y aquí me lo dice, todas las variables numéricas. Y para ver algunos datos, pues bueno, esto lo hago con la orden gead h2o y aquí veo algunos datos tal y como están puestos. Seguidamente lo que hago es que me creo los subconjuntos pues para hacer el training, la validation y por último el test para predecirlo, ¿vale? Entonces, y cojo un 60% de datos para training, un 20% de datos validation y el otro 20% lo voy a coger para test. Cojo una semilla cualquiera del número aleatorio, ejecuto esta orden, la ejecuto aquí y luego, como me ha generado una lista con 3 elementos, pues asigno la primera, que es la que tiene el 60% a train, el 20% siguiente a validation y el 20% último a test. En el caso de que yo quisiera ver todas las posibilidades que tiene la función que voy a ejecutar, con R se hace de esta manera. Se escribe una interrogación y H2O, pues todas las órdenes que son, todas las posibles variables y todas las opciones que este algoritmo tiene. No las vamos a ver todas, sino vamos a ver las que son las más sencillas, aquellas cuyos conceptos teóricos he explicado ya. Vale, empezamos. Entonces aquí elijo una variable respuesta que es cover type y elijo como predictores
el resto de las variables menos la respuesta, ¿de acuerdo? Eso se hace con esta orden, así, con estas dos órdenes. Bien, a continuación voy a ejecutar el primer algoritmo Deep Learning por primera vez. Lo hago de esta manera, H2O, le doy un nombre, le escribo cuál es el conjunto train, le escribo cuál es el conjunto validation, le escribo como X las variables predictoras, ¿de acuerdo? Como Y las variables, la variable, la única que hay, response, le digo el número de iteraciones que voy a dar, en este caso una, y que me escriba, que me ordene las variables, las 12 variables independientes por importancia, ¿de acuerdo? Ejecuto esto, lo podemos ver aquí, a ver, aquí abajo. Entonces, cada vez que se ejecuta una orden de H2O, pues bueno, sale aquí unos símbolos igual que nos van indicando el progreso, ¿no? Cuando ya ha terminado, pues podemos ejecutar una orden de summary para ver lo que tiene, ¿no? Entonces, esto lo hemos hecho aquí, summary, y podemos ver que ha utilizado un modelo de 2 capas de 200 neuronas cada una por una función de activación que se llama Rectify. Esa función lo que hace es todas aquellas flechas o todas aquellas entradas que tiene una neurona, elige el máximo valor positivo. ¿De acuerdo? En el caso de que sean todos negativos, todos los coeficientes negativos, elige 0. ¿Vale? Entonces, con esto, pues vamos viendo el resultado. Como se trata, vamos viendo que aquí, pues, el conjunto training, pues, ha generado un error cuadrático medio de 0,91, ¿vale? El conjunto validation, en este caso, ha sido peor y ha generado un error cuadrático medio, ese modelo, de 0,96. ¿Vale? Hemos dado un solo paso y las variables ordenadas por orden de importancia, pues bueno, aquí las tenemos y aquí tenemos que las dos primeras variables, pues bueno, aproximadamente vienen a ser un 25% de la importancia total, ¿no? Aquí podemos, bueno, mediante otra orden, esta orden podemos ver las variables sacándolo expresamente y luego podemos dibujar, pues bueno, cuáles son, cómo quedaría cómo son los datos con las dos variables más importantes. En este caso lo tenemos aquí. Aquí, como podéis ver, pues obviamente se trata de una nube de puntos. El color azul oscuro representa más abundancia de puntos ahí y cuanto más claro es, menos abundancia. Y como se puede ver, pues bueno, en absoluto es un modelo lineal. O sea, podemos pensar alguna transformación, a mí no se me ocurre ninguna, pero vamos, no es un modelo lineal en absoluto. ¿Vale? A continuación, pues bueno, podemos dibujar mediante esta orden cuál es el comportamiento que ha tenido este modelo. Y tenemos esto, lo mismo que hemos visto antes, la iteración como ha ido con el conjunto training, el conjunto validation y la raíz cuadrada del error cuadrático medio, ¿vale? Como ha ido. Vale, a continuación vamos a introducir una serie de parámetros nuevos para ver cómo podemos mejorar este modelo. Igual que antes, le damos otro nombre, le damos aquí otro nombre, el train, el validation, el predictor response. Esto estaba antes, pero ahora vamos a utilizar 3 capas vamos a hacer 100 iteraciones, por lo tanto nos va a tardar mucho tiempo, pero para eso utilizamos esto otro. Decimos que para validar solamente nos lo haga sobre 10.000 datos, en vez de sobre los 100.000 que puede tener, solamente sobre 10.000. Y le vamos a decir como regla de parada, como early stopping, que cuando el error cuadrático medio no mejore un 1% en 2 rondas, que se pare. ¿De acuerdo? Ejecutamos esto. No lo ejecuto, repito, porque tarda mucho tiempo y entonces eso ralentiza esta presentación. Lo lanzamos para que se ejecute y entonces lo que podemos sacar es el summary. Aquí vemos que son 3 capas de 32 neuronas cada una con la función de activación Rectify y en este caso el error cuadrático medio que estamos obteniendo en el conjunto training es del 0,85, mientras que en el conjunto validation es de 0,80. El dibujo
el dibujo, que lo podemos ver y lanzar con esta orden, a ver, con este orden de plot, pues bueno, vemos que han evolucionado de esta forma hasta que se ha parado y ha hecho pues 3 iteraciones, ¿de acuerdo? Ha estado jugando hasta que ha hecho hasta aquí. Vale, a continuación vamos a ver cómo podemos utilizar otras variables. Podemos ajustar este modelo un poquito más. Para eso, pues bueno, lo denominamos de otra forma, lo damos otro nombre y vamos a utilizar como función de activación la tangente hiperbólica. Decimos que queremos que nos devuelva el mejor modelo, vamos a utilizar 3 capas de 28 neuronas cada una, vamos a hacer solamente 20 iteraciones y le decimos que no pase más de un 2,5% del tiempo en cada validación. También queremos que coja para validar no más de 10.000 registros y que el ratio de aprendizaje sea de 0,01, ¿de acuerdo? Y el ratio de aprendizaje heurístico que sea este. Esta orden tarda bastante tiempo, o sea, tardaría unos 5 minutos o 6, es muy lento, no es para una presentación. Entonces vemos aquí, una vez que ya ha terminado, con el summary, pues bueno, que tenemos 3 capas de 28 neuronas cada una, activadas con la tangente hiperbólica, y eso nos está dando un valor, un error cuadrático medio en el conjunto training, pues de 0,72, y en el conjunto validation de 0,73, es decir, hemos mejorado el modelo anterior. Si lo dibujamos, pues bueno, obtenemos aquí cómo quedaría. Y se ve que, bueno, que estamos obteniendo unos valores bastante buenos, alrededor del, bueno, está en 0,73, ¿de acuerdo? Bien. Existe también, dentro de lo que nos ofrece H2O, la posibilidad de hacer una búsqueda grid. ¿Qué es una búsqueda grid? Es decir, es meter muchísimos parámetros, muchísimos, ¿no? o unos cuantos, en este caso vamos a meter hasta 18, y ver cuál es la mejor solución para dentro de esas 18. Esto se puede hacer con una orden de lista. Le estamos metiendo 3 modelos neuronales distintos, uno de 3 capas con 32 neuronas cada uno, otro de 2 con 64 y otro de 3 con 128. Le metemos 2 ratios de aprendizaje distintos y le metemos 3 funciones de activaciones distintas. La tangente hiperbólica, rectify, que es el máximo valor positivo, y el máximo valor, el que sea max out. Y esto ejecutamos esta orden grid 7. El algoritmo le decimos que es un algoritmo deep learning, y para ir quedándonos con valores lo que hacemos es solamente 200 registros en el conjunto train, 200 registros en el conjunto validation, ¿de acuerdo? 20 vueltas con una parada una vez que si el error cuadrático medio no mejora una centésima en 4 pasos, y ya está. Y ejecutamos como parámetros los que hemos definido con esta orden, ¿de acuerdo? Una vez hecho eso, pues bueno, nos quedamos mediante estas otras órdenes con el grid de menor error y vamos a ver cómo queda. Esto tarda un poquito, ¿vale? Funciona, y vamos viendo que es, por ejemplo, el que tiene el menor error cuadrático medio, pues ha utilizado la función de activación rectify, el ratio 0,02, y luego vemos más adelante que ha utilizado 2, lo vemos aquí. Es sencillito, ¿no? Bueno, vemos que el error cuadrático medio que tiene es 1,46, lo cual es que con estos 200 datos, con estos poquitos datos, pues no hemos mejorado el modelo 3 que teníamos antes, que daba 0,73, creo, en el conjunto de validación, que es el que importa. Podemos imprimir los parámetros con esta orden y luego, pues bueno, caso de que lo queramos, pues podemos guardarlo. Lo podemos guardar, o sea, en el caso de que digamos, sí, pues bueno, este es el modelo con el que nos quedamos, con esta orden H2O save model, podemos guardar, y para cargarlo haríamos esta otra orden, load model, ¿vale? ¿De acuerdo? Luego, por último, para hacer predicciones, pues las haríamos con el conjunto test, con el modelo
con el modelo M3 y lo haríamos con esta orden predict. Esto significa que es aplícame al conjunto 3 el modelo M3 y me lo guardas en un objeto llamado predictions. ¿De acuerdo? Luego lo pasamos a un dataframe. Un dataframe o un dataframe es un objeto que utiliza R, que simula, por así decirlo, una hoja de cálculo con sus filas, columnas, admitiendo valores categóricos, numéricos, lo que sea, y podemos visualizar los primeros datos y los últimos. ¿De acuerdo? Esto lo tenemos también aquí abajo porque lo he ejecutado. ¿Vale? Entonces aquí, predictions, tarda un poquito y entonces, pues bueno, una vez que hemos predecido, pues ya está aquí los primeros valores y los últimos. Y luego, pues bueno, podemos sacar un rendimiento del modelo mediante esta orden que nos está diciendo que sobre el conjunto training daba un error cuadrático medio de 0,72. Vale, esto, como podéis ver, tanto H2O como R son dos entornos open source, son dos entornos gratuitos, se pueden descargar de internet, y con estas órdenes y con este programa pues se puede empezar a jugar pues con modelos que generalmente no tienen una solución lineal y empezar a ver las posibilidades que da. Ya digo que el principal problema es que no tienen una interpretación fácil. Si tenemos que interpretar dos redes, o mejor dicho, una red neuronal de 64 neuronas en 2 o 3 capas con una función de activación de la tangente hiperbólica dando un significado a cada neurona, pues tenemos una tarea muy difícil, muy complicada, ¿no? Entonces, pues bueno, son modelos cajas negras, por así decirlo. Vale, y luego, por último, lo que sí que quería comentaros, pues es que cuando voy a compartir otra vez el documento que estamos viendo, porque esto es interesante. Ya la recomendación final que os doy es que visitéis la página de Kaggle. Kaggle se escribe con una K-A-G-G-L-E, que es una página, yo creo que es la mejor página del mundo para aprender a ser un científico de datos, ¿no? O sea, tiene muchísimas cosas y entre otras un tutorial de Deep Learning en donde se pueden, pues bueno, ampliar toda esta información que yo he dado. Bien, pues simplemente gracias por vuestra atención y hasta siempre.